Esta semana nos ha sobresaltado ligeramente una noticia cuyo título decía que científicos habían logrado modificar el pasado utilizando el entrelazamiento cuántico. Claro, uno lee algo así y obviamente pues se intranquiliza, sobre todo si lo entiende. El martes ya hablamos aquí en La Brújula, al menos a mí como oyente aquel día me quedó claro que por ese procedimiento no podemos, por ejemplo, averiguar la quiniela de este fin de semana. Creo recordar que esto era así. Alberto Aparici, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alsina. Entonces lo de la quiniela no es posible pese al éxito de este experimento, ¿no? Eso es exactamente así. En resumen, lo que pasa en el experimento es que el procedimiento no puede enviar información al pasado. O sea, puede modificar cosas que son propiedades, pero no permite enviar información. Y cuando digo enviar información, quiero decir ningún tipo de información. Nada que pueda usar para comunicarse o incluso para cambiar hechos que ya han sucedido, ¿no? Y bueno, y a cuenta de esto, sí, se me ha ocurrido que podríamos hablar un poco de las bases de la física cuántica, ya que esta noticia era tan complicada de entender y tan rara. Claro. Hasta ahora le habíamos dado como mordisquitos a la física cuántica y hoy creo que ya es hora de hablar directamente de la teoría, de cómo se creó y de por qué a veces es tan complicado explicar cómo funciona, ¿no? Muy bien, me parece un planteamiento muy interesante. ¿Por dónde crees que debemos empezar entonces? Pues yo creo que lo suyo es empezar por el principio, que muy sería bien. ponernos en los años 20 del siglo pasado. Que es cuando de verdad nació la teoría tal y como hoy la conocemos. Bueno, la verdad es que si queremos decir el principio, tendríamos que remontarnos hasta 1900, que es cuando Planck publicó su famosísimo resultado en el que empezó la teoría cuántica, y él dijo que lo había hecho como un acto de desesperación, ¿no? Él jamás llegó a creerse parte de lo que había hecho. Pero bueno, todo esto, que estuvo dando vueltas durante 20 años, en los años 20 fue cuando tomó forma de verdad. Y una de esas ideas, que daba vueltas por ahí, que la gente no sabía muy bien cómo encajar, tenía que ver con si realmente existían las partículas o no. Pero ¿cómo que en condicional? Si realmente existían las partículas, y nos has explicado aquí lo del acelerador de partículas y lo de los neutrinos, ¿me vas a decir ahora que las partículas igual no existen? No, existir, existen. Bueno. La pregunta es si son partículas o si son otra cosa. Es decir, como hemos contado muchas veces, una partícula en física es una cosa muy determinada, ¿no? Es una bolita, sí, es una bolita que se mueve en cierta dirección, que tiene una velocidad y que puede chocar con las cosas, ¿no? Sí. Y en contraposición, el concepto casi opuesto son las ondas, ¿no? Las ondas son como el sonido, son de tamaño variable, pueden crecer, se mueven en varias direcciones a la vez, se extienden a lo largo de un espacio grande. La luz, por ejemplo, se consideraba una onda. Había habido mucho debate en el siglo XVII y XVIII sobre si lo era o no, pero a partir del XIX ya se consideraba una onda. En el laboratorio se había demostrado que se comportaba como tal. Sí. Pero en 1923 Arthur Compton vio por primera vez cómo un haz de luz le daba un piñazo a un electrón y literalmente chocaban como una bolita choca contra otra bolita. Y esto se unió a otras evidencias que desde hacía 10 o 15 años indicaban que quizá la luz no era exactamente una onda. Claro, no era tampoco exactamente una partícula, ¿no? ¿Y entonces qué narices es la luz? Pues es una mezcla de las dos cosas. Un ente que a veces se comporta como onda y a veces como partícula. A esto en esa época se le llamaba dualidad onda-corpúsculo, ¿no? Porque como no sabías lo que era, pues decías que era una mezcla de las dos cosas. Ya. Entonces, a raíz de estos descubrimientos sobre la luz, la gente empezó a plantearse si las cosas que creíamos que eran partículas, a ver si no iban a ser tampoco del todo partículas, y empezaron a buscar la manera de describir los electrones como si fueran ondas. Los electrones que eran, digamos, el paradigma de lo que una partícula es, ¿no? La idea que había debajo era que a lo mejor lo que sucedía es que no había partículas, sino que las cosas estaban todas hechas por ondas que a veces estaban comprimidas en un espacio tan pequeño que nosotros las veíamos como si fueran una partícula. Uh-huh. Entonces lo que hicieron fue tratar de encontrar unas matemáticas que tuviesen sentido y que describieran una especie de onda de electrones. Y en 1926 Erwin Schrödinger lo consiguió. Descubrió una ecuación que parecía describir un electrón usando solo ondas, la famosa ecuación de Schrödinger. Hombre, ¿no? claro, famosa ecuación. Bueno, a lo mejor me estoy pasando, pero sí, para los físicos es muy famosa. Bueno. Pero entonces era cierto, o sea, no existen las partículas, son ondas muy apretadas. Bueno, la verdad es que tampoco, porque aquí en este punto de Schrödinger es donde la historia se vuelve divertida de verdad. Porque la ecuación aparentemente dice que el electrón, como buena onda, sí, que dice la ecuación que es, lo que debería hacer es crecer cuando se mueve, como una onda que se expande y que trata de ocupar todo el espacio. Una onda en una habitación intenta llegar a todos los rincones, ¿no? Vale, sí. Pero bueno, cuando nosotros vemos un electrón moviéndose en un detector de partículas, por ejemplo, eso no es lo que vemos. Los electrones no crecen al moverse. Las partículas son siempre pequeñas y no se hacen grandes cuando lo dejas sueltos. Entonces, lo lógico
una vez uno tiene este resultado, sería pensar que la ecuación está mal y ya está, la dejamos y se acabó. Eso es. El problema es que para el resto de cosas la ecuación funcionaba muy bien. Ay, qué mala suerte. Sí, nos daba energías correctas en sitios donde otras ecuaciones fracasaban estrepitosamente y nos permitía describir otras propiedades que otras ecuaciones no nos permitían. Entonces, ¿la ecuación está bien o está mal? ¿La ecuación es correcta o es incorrecta? Pues esa era la pregunta del millón en el año 1926, ¿no? Mira. Y durante algunos años hubo bastante discusión al respecto de qué podíamos hacer con esta especie de contradicciones que había alrededor de esa ecuación. Y había un grupo de físicos que se reunió en torno a Niels Bohr, a otro grande de la física del siglo XX, el danés Niels Bohr, y que se pusieron a pensar mucho alrededor de todas estas cosas, ¿no? Y lo que propusieron al fin fue que no íbamos a tirar la ecuación, no hacía falta tirarla, pero teníamos que reentenderla. Porque esa onda que nos daba la ecuación de Schrödinger no era el electrón, pero sí nos contaba cosas que eran relevantes acerca de él. Entonces, lo que ellos propusieron fue que esa onda, lo que es realmente es una onda de probabilidad del electrón. Lo que nos da es la probabilidad de encontrar al electrón en tal o en cual sitio. Y de hecho, llevaron mucho más allá esa interpretación. Lo que afirmaban es que la nueva teoría, la teoría cuántica, era esencialmente probabilística. Es decir, que las leyes de la naturaleza no proporcionaban certezas, sino que nos mostraban las diversas opciones y nos daban la probabilidad de que cada una ocurriese. Yeah. Es como si la teoría no fuese solo una teoría acerca de la naturaleza, sino también acerca de lo que podemos saber de ella y lo que no podemos saber. Es como una teoría de la información que podemos obtener. ¿Verdad? Oye, yo recuerdo que un día que nos hablaste de los neutrinos, dijiste que cuando sabías la masa del neutrino no podías saber su sabor y al revés, que los neutrinos son gente tan especial, tan diferente a nosotros. Pues mira, eso que describes es precisamente una típica predicción cuántica. Ah, ¿ves? Tiene que ver con esto. Exacto, porque cuando sabes una cosa, afectas a la otra y ganas incertidumbre en la otra cosa, ¿no? Por eso a veces yo también te he hablado de sistemas o de partículas que tenían propiedades mal definidas. Que te acuerdas que te decía que en ocasiones te daban un valor y en ocasiones te daban otro. Sí. Eso es porque eran propiedades de las que solo sabes la probabilidad y no puedes saber nada más que eso. O también cuando te he dicho que cuando dos protones chocan en el LHC, en el acelerador de Ginebra, hay cierta probabilidad de que se forme un bosón de Higgs. No es que yo no quiera decirte si se va a formar o no, es que la misma teoría no me deja. Vale. Entonces, tampoco te creas que con esto todo el mundo está tranquilo, ¿no?, con la teoría. Existen desde hace mucho tiempo, desde los años 30, interpretaciones alternativas que tratan de justificar que las cosas sí tienen un valor y que tratan de buscarle la vuelta de tuerca a por qué se comportan como si no lo tuvieran, ¿no? Y, por ejemplo, que los electrones sí están en un sitio, pero están como emborronados por algo que no te permite verlos. A muchos físicos les intranquilizan estas cosas, más que los grandes detalles, que están bastante bien aceptados, algunos pequeños detalles que son problemáticos, y todavía hoy en día están en discusión algunos de esos detalles. Imagínate que el propio Einstein, que es uno de los padres de la teoría, le producía asco esta idea de tener que renunciar a las certezas. Y de ahí una frase famosa suya, que es: Dios no juega a los dados con el universo. Una frase que se dice que Bohr respondió diciéndole: usted no le diga a Dios lo que tiene que hacer con sus dados, ¿no? Entonces, durante toda su vida, Einstein no llegó a creerse esta interpretación de la teoría y siempre trató de encontrar una manera de demostrar que era incorrecta. Pero por ahora ninguno de esos críticos ha tenido el éxito suficiente y la teoría cuántica pues la seguimos teniendo aquí, casi 90 años después, más fuerte que nunca, y la verdad es que con los mismos misterios que hace 80 años. No, claro, es una teoría que está basada en la incertidumbre. Exacto. En la falta de certezas. Pero sobre todo es por qué la naturaleza no nos quiere decir las cosas, ¿no? Eso es lo que no sabemos. Pues algún motivo tendrá. Oye, qué interesante lo que estamos aprendiendo. No se nota tampoco que a Alberto le gusta la física cuántica. A mí me encanta la física cuántica. Pues el próximo día continuamos. Gracias, Alberto, que tengas un feliz fin de semana. Muy bien, perfecto. Que disfrutes de este maravilloso tiempo que nos ha anticipado. Bueno, maravilloso. Menos malo que estos últimos días. Que nos y los que quieran oír lo que contamos el martes sobre este experimento lo pueden encontrar en Facebook, en nuestra página La Brújula de la Ciencia. Ah, perfecto. ¿Y lo del Twitter cómo lo llevas? Lo del Twitter acabo de hacerlo esta tarde. ¡Hombre! Sí. Podemos estrenarlo, de hecho, si quieres, ahora mismo. Hombre, di la cuenta ya y así la gente empieza a seguirte. La cuenta es @cienciabrújula. @cienciabrújula. Sí. Es el Twitter de Alberto Aparici. Apuntadlo. Gracias, Alberto. Te sigo. Muy bien, y a partir de ahora voy a poner el primer tuit. Adiós. Hasta luego. Adiós.